Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Bienvenido a Vida Abundante. Son tiempos emocionantes. Estoy creyendo en un avivamiento de parte de Dios. El avivamiento tiene que ver con adoración, con entrega, con arrepentimiento y santidad. El avivamiento trae que haya santidad. Y en esta serie, el pecado sexual, una calle sin salida, Dios está libertando y trayendo santidad en esa área de nuestra vida. No te pierdas lo que la palabra de Dios dice y al final entra en la oración porque Dios te va a libertar. El llamado a pureza sexual es para todos. Diga conmigo, es para todos. ¿Ok? ¿Y cuál es la clave? Diga conmigo, fe en Cristo Jesús, fe en su palabra. ¿Ok? Dependiendo de quién, del Espíritu Santo, que es el que nos da poder para nosotros vencer. Entonces miramos ahí qué es el pecado sexual, con todo lo que hemos visto ya. El punto número 1, qué es el pecado sexual. Y somos llamados a procurar santidad personal, especialmente en la pureza sexual. Procurar, ¿sabe lo que es procurar? Procurar con diligencia. Procurar con diligencia, santidad personal, especialmente pureza sexual. Amén. Ahora el segundo punto. ¿Cuál era el primero? ¿Qué dice Dios acerca de la pureza sexual? Y vimos mucho, no está exhausto el tema, solamente tenemos una hora para dar esto y hay que darle a todo. Pero ahora vamos a ver otros aspectos acerca de la pureza sexual. ¿Ok? Escriba otros aspectos concernientes a nuestra pureza sexual. Segundo punto, otros aspectos concernientes a nuestra pureza sexual. En el versículo 1 de 1 Tesalonicenses 4, dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros, como les conviene, conducirse y agradar a Dios. Conducirse y agradar a Dios. Entonces, hay una exhortación. Y la exhortación es a que andemos agradando a Dios. ¿Habrá alguien aquí que dice: yo quiero agradar a Dios? Entonces, ¿qué contestamos aquí? ¿Por qué yo debo vivir en pureza sexual? Escriba eso. ¿Por qué yo debo vivir en pureza sexual? Porque yo debo agradar a Dios. Diga, yo debo agradar a Dios. Esa es la respuesta. Porque alguien, bueno, ¿y por qué yo debo vivir en pureza sexual? Porque yo debo agradar a Dios. Ahora, una persona que no conoce a Dios ni sus caminos, pues no le importa. Y va a vivir como sea, porque él no va a querer agradar a Dios, no necesita agradar a Dios, pero se supone que nosotros debemos anhelar agradar a Dios y procurar grandemente agradar a Dios, y que para nosotros trae un gozo y trae un placer correcto agradar a Dios. ¿Sabe lo que a lo que eso lleva? Que mi placer de agradar a Dios tiene que ir por encima de un placer incorrecto. Porque lo que una persona que está atada en un pecado sexual quiere es agradarse, agradar su carne, tener un placer, pero es incorrecto. Entonces, diga conmigo: soy llamado a caminar agradando a Dios. Luego en el versículo 3
dice, esta es la voluntad de Dios, su santidad, en otra dice su santificación, y que se abstengan de inmoralidad sexual. Entonces, la segunda razón allí por la cual yo debo vivir y tú debes vivir en pureza sexual es porque la pureza, porque mire lo que dice ahí, esta es la voluntad de Dios. Diga conmigo, la pureza sexual es la voluntad de Dios. Dígalo fuerte, la pureza sexual es la voluntad de Dios. Y esto es tremendo, porque la gente anda buscando, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, ¿quieres saber una de las cosas más grandes en cuanto a la voluntad de Dios? Léalo. Póngame el versículo, por favor. El 3. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Lo que significa que cuando hay una atadura y yo permanezco en ella, porque yo permanezco voluntariamente, a mí nadie me obliga a permanecer en ella, significa que a mí no me importa la voluntad de Dios, que a mí solamente me importa el placer que eso me produce. Pero yo le estoy hablando aquí a un pueblo de Dios que le interesa muchísimo y que le importa muchísimo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, la voluntad de Dios, la pureza sexual es la voluntad de Dios. Cuando un joven se guarda para su matrimonio, ese joven está agradando a Dios, está haciendo la voluntad de Dios, y Dios va a respaldar a ese joven grandemente y a esa joven. De hecho, déjeme decir algo a los jóvenes, porque yo soy soltero. Bueno, ya usted sabe todas las implicaciones que eso tiene. Usted puede llegar a dañar su futuro matrimonio y no funcionar bien en su matrimonio, se lo voy a decir en inglés, por estar fooling around. ¿Ok? Además que Dios, varón joven, Dios te tiene tu esposa. Young woman of this church, mujeres jóvenes de esta iglesia, Dios te tiene tu esposo. Y cuando tú estás en un pecado sexual, tú ya le estás fallando a ese esposo que Dios te tiene guardado. O varón joven, cuando tú estás en pecado sexual, ya le estás fallando a esa esposa que Dios te tiene y que todavía no la conoce ni sabe quién es, pero ya le estás fallando. Y yo no le digo esto para que se sienta mal. Yo le digo esto para que si usted está en una atadura, se arrepienta y abra su corazón a la libertad que Dios le trae y le pida a Dios que lo empodere para vivir una vida diferente y caminar en santidad como Dios le dice. Dile a tu vecino, es posible caminar en santidad porque la palabra de Dios es poderosa y porque el Espíritu Santo te va a ayudar a que tú tengas victoria. Sí, hermanos, esto no es un asunto de tirarse los pelos y apretar los dientes, no voy a caer. No. Esto es un asunto de verdad depender de Dios, de confiar en, o sea, el que ama a Dios dice, yo quiero hacer su voluntad. Y cuando el dedo le está temblando en el mouse del computador para entrar en esa página, o el dedo le está temblando para entrar en el iPhone o lo que sea, comienza a reprender y comienza a decir, en el nombre de Jesús ese pensamiento va cautivo. Yo no voy a ser víctima, yo no voy a ser esclavo de deseos lujuriosos, de deseos incorrectos. Gracias, Señor, y comienza a hablar con Dios y a depender del Señor, y entonces Dios le da la fuerza para que pueda vencer, porque está confiando en el Señor. Lo tercero es, mire lo que dice en el versículo 4. En el versículo 4 dice, no es el tercer punto, estamos en el segundo, pero estamos hablando de por qué debo vivir en santidad. En el versículo 4 dice que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Diga conmigo, honor. Honor. Cuando una persona vive en santidad de pureza sexual, es una persona de honor. El casado que vive en santidad y solamente está para su cónyuge, él es una persona que honra a su cónyuge. Porque se supone que si se hizo un pacto en el altar es para honrar a su cónyuge, ¿cierto? Entonces es una persona de honor. Es una persona que honra no solamente a su cónyuge, el casado, honra a sus hijos, honra a sus padres si todavía viven. El soltero honra a sus padres.
Yo no sé si hay jóvenes aquí que dicen, yo quiero honrar a mis padres. Ah, no, pero que mi papá no está presente. De todas maneras, hónrelo, porque Dios lo va a bendecir. Dios no dijo, hónrelo si está, hónrelo si es bueno. No, hónrelo de todas maneras. Honra a tu padre y honra a tu madre. Es una cuestión de honrar. Es una cuestión de honrar a la otra persona. Porque vamos a poner que aquí hay dos solteros, ¿cierto? Y están cayendo en el pecado de inmoralidad sexual. Ninguno está honrando al otro. No hay honor hacia la otra persona. Y no hay honor hacia la familia de la persona. Y le hablamos un poco a los varones, porque en nuestra sociedad a veces hay más permisividad para el varón. Pero Dios no dijo, no, los varones pueden hacerlo. No, esto es para todo el mundo. Y el varón tiene que honrar a esa mujer, y a los padres de esa mujer, y a la familia de esa mujer. Y si un varón está mirando a una casada, debe honrar al esposo de esa mujer, a los hijos de esa mujer. Entonces es una cuestión de honor. ¿Habrá alguien que dice, yo soy alguien de honor? Diga, yo soy un hombre de honor. Mujer, diga, yo soy una mujer de honor. ¿Ok? Entonces, en el versículo 4 me llamó mucho la atención que en otra versión, creo que esa sí no la saqué, dice que ustedes tengan su cuerpo en santificación y en honor. ¿Por qué más debo yo? Oh, ahí está, mírala. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Diga conmigo, honor. Honor. Bien. Otra razón, versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador. Diga conmigo, la ira de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que dice no agravien. Si dice no agravie, dice ame a los demás. Y cuando una persona tiene un comportamiento de pecado sexual, no ama a la otra persona, porque él solamente está satisfaciendo una lujuria. Mientras tanto, en el matrimonio es diferente. ¿Me explico? ¿Ok? Porque ellos están para darse y satisfacerse mutuamente el uno al otro, no para obtener solamente. Pero el que tiene lujuria y alimenta esa lujuria, él solamente está buscando es satisfacer ese deseo y esa pasión lujuriosa o sensual. No es que ama, solamente quiere obtener esa satisfacción, esa pasión. No es por amor. Entonces, no hay amor, ágape, en vivir, sino que está queriendo usar. El que mira pornografía está usando a esas mujeres que ya están perdidas y que necesitan salvación. Hello. Y el que está saliendo con alguien porque sabe que puede tener relaciones con esa persona, no la ama, solamente quiere satisfacerse a sí mismo, satisfacer su carne. No hay amor. Dice que, o sea, si no hay amor, pues ¿qué hay? Pecado. Y en ese mismo versículo habla de la ira de Dios. ¿Cuántos han leído en Corintios, en Apocalipsis? Y usted dígame en qué otro libro de la Biblia lo ha leído, que dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Eso es un buen incentivo. Dígale a su vecino, yo quiero heredar el reino de los cielos. Porque yo no quiero hablarle solamente de cosas temporales. Oh, sí, si yo me guardo, voy a tener un mejor matrimonio, voy a ser más estable, voy a tener salud, lo que sea, y quizás bienestar en la tierra porque Dios me va a bendecir. Sí, pero hay algo más allá. Porque cuando todo se termine, hay algo más allá. Y estoy seguro que cada uno de ustedes va a querer entrar en el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos dicen, yo quiero eso?
Pero cuando una persona está atada con pecado sexual, lo que está haciendo es tratando de satisfacer un placer que viene producto de una pasión sensual, lujuriosa, que es incorrecta, ¿cierto? Y lo que está haciendo es que ese pecado sexual se convierta en su señor, en su amo. Es decir, que se vuelve esclavo de eso. ¿Ok? Porque todo creyente está llamado a amar a Jesucristo por encima de todo. O sea que, y hace poco, hace unos meses hablamos de esto. Todo creyente debería decir: Jesucristo es mi mayor tesoro. Pero el que está atado, para él eso es lo máximo. Aunque diga de boca para afuera: no, eso no es lo máximo, yo puedo pasarla sin eso. No. Cuando está atado, hello, eso puede más que muchas cosas. ¿Usted no ha visto grandes figuras políticas, deportivas y de otro que caen por ese aspecto? Presidentes. Y americanos también. ¿Ya? Porque es algo muy fuerte. Amén. Entonces, diga conmigo: pureza sexual. Debe ser algo urgente para nosotros. Procurar pureza sexual. Y también impartir y enseñar a otros, principalmente a las generaciones jóvenes. Amén. Punto número 3, y con ese ya terminamos. Lucha por la pureza sexual en el poder de Cristo. Es el punto número 3. Lucha por la pureza sexual en el poder ¿de quién? De Cristo. Y creo que este es un punto que nos beneficia mucho, porque el asunto no es simplemente identificar qué es el pecado sexual, ¿cierto? ¿Por qué debo ir a la pureza? Pero ¿cómo puedo vencer el pecado sexual? Amén. Y voy a hacer énfasis más que todo en una sola cosa, para lo que es la salida de la impureza sexual. Entonces, cuando hablamos acerca de cómo vencer el pecado sexual, cómo procurar la santidad en la vida sexual, la respuesta que la palabra nos ofrece en esta noche no es solo para una restauración inmediata, sino principalmente para una victoria a largo plazo. Una victoria que dure para 10, 20, 30, 40, 50 y 60 años. ¿Y por qué, pastor? Porque habrá lucha toda la vida mientras estemos de este lado de la eternidad, y hay personas que tienen más lucha que otros. Depende en qué han caído, depende qué han hecho, depende qué tan temprano. Pero lo importante es que una vez que entramos en el camino del Señor, hay respuesta. Y no debemos buscar una respuesta para una restauración ahora. Yo quiero una restauración ahora. No, yo quiero sí restauración ahora, pero yo quiero victoria a largo plazo. Yo no sé si alguien dice: yo quiero victoria a largo plazo. Porque el que se descuide en el camino puede llegar a caer, y puede arruinar su matrimonio, y puede arruinar hijos, y puede arruinar una familia. Y ojo, porque un creyente puede arruinar la vida espiritual de la gente que él evangelizó, de la gente que él... Yo no sé si hay alguien aquí. Cuando un líder espiritual cae, mucha gente dice: mire, y se van de la iglesia y se van del Señor. Dile a tu vecino: hay una responsabilidad grande delante de Dios. Entonces, esto es importante. Vamos a leer versículos 4 y 5 otra vez. Dice que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y el versículo 5: no en pasión lujuriosa, no en pasión de concupiscencia, dice allí, como los gentiles o como los paganos que no conocen a Dios. Y en la versión que yo le traje dice: no conocen a Dios ni conocen sus caminos. Entonces, vemos allí algo interesante. Dice: como los paganos o como los gentiles que no conocen a Dios. Y me gusta en esa versión que dice: no conocen a Dios ni sus caminos. Lo cual me dice a mí que lo que me da a mí victoria para vencer el pecado sexual es conocer a Dios. Conocer a Dios.
conocer a Dios, crecer en conocer a Dios. Por eso cuando alguien viene a consejería por cualquier tipo de situación, una de las primeras preguntas, si no es la primera, ¿cómo está tu vida de oración? Y la mayoría pues dicen que está bien, ¿no? ¿Cuántos han experimentado una profundidad diferente en estos días en la oración, el miércoles y ayer en los servicios? Y cuando yo te pregunte a ti cómo está tu vida de oración, si no está entrando en esas profundidades, aunque estés orando todos los días, no estás conociendo a Dios y creciendo en conocerlo. Y si tú eres un desconocedor de Dios, mire lo que los desconocedores de Dios hacen. Porque dice que ellos, por cuanto no conocen a Dios, viven así. Por lo tanto, entonces yo digo, entonces yo quiero crecer en conocer a Dios. Eso me lleva a mí a que yo diga, la solución es que yo crezca en conocer a Dios, porque entre más yo lo conozca, más libertad voy a tener. Estamos hablando solo de esta área, en esta área que es tan crucial y que es tan fuerte. Pero si no lo conozco, si creo que lo conozco y digo que lo conozco, pero mi relación no es íntima, entonces no. Entonces, en 1 Tesalonicenses 4 de la NT dice: como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. ¿Ok? Eso significa que conocer a Dios es el camino para la pureza sexual. Dígale al que está al lado: conocer a Dios es el camino para la pureza sexual. Hemos aprendido en la palabra de Dios que la causa de disfunciones y desórdenes sexuales es el no darle gloria a Dios, el haber dado la espalda al Señor, el no adorarlo y el no glorificarlo y agradecerle. Por lo tanto, si queremos ser libres, necesitamos glorificar a Dios, volver nuestro corazón a Él, volvernos a Él con todo nuestro ser para adorarlo, para bendecirlo, para glorificarlo. No con palabras, sino desde el corazón, con todas las áreas de nuestra vida. Por eso hoy te invito a que entres en la presencia de Dios y renueves tu comunión con Él, renueves tu compromiso con Él y tu entrega a Él. Y la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo caerán ahí donde estás y vas a ser bendecido, vas a ser libre y vas a ser empoderado. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo declaro en este día que ahí donde hay personas que se humillan delante de ti, que dicen: Dios mío, yo me vuelvo a ti, no te había puesto en el primer lugar. Padre, hoy declaro que de hoy en adelante tú serás el primero. Jesucristo, tú no eras el centro de mi vida, aunque de boca lo cantaba y lo decía, pero hoy me entrego, me rindo, quiero darte la gloria con todas las áreas de mi vida, quiero adorarte con todo lo que pienso, hablo y soy y lo que hago cada día. Ahora, Señor, glorifícate en mi vida. Eso es, declare esa palabra, repita esa oración, sáquela de su corazón. Dios, hay personas que están recibiendo, que se están entregando, que están, Señor, recibiendo la revelación de lo que significa Cristo, que tú seas el centro. Y ahora, mientras ellos se rinden, yo declaro libertad, declaro sanidad y declaro bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y te damos toda la gloria. Recuerde que usted puede contactarme a través de Facebook, Pastor David Silva, entrar a nuestra página web pastordavidsilva.com o llamarnos al 973-292-0170. Hasta la próxima en Vida Abundante. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.